Vamos a iniciar ahora sí con nuestro mensaje, el cual, como ya leímos, está basado en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Gracias a Dios porque hemos llegado a este punto, a llegar al capítulo 5, y venimos estudiando lo que Pablo le viene enseñando, les quiere compartir a los Efesios, pero también lo comparte a nosotros. A pesar de que fue una carta escrita hace muchos años, alrededor de 2000 años, casi, pero sigue teniendo actualidad, sigue teniendo aplicación para nuestra vida diaria, y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que podemos encontrar enseñanza y aplicarla a nuestras vidas el día de hoy. Así que, como ya leímos en nuestra lectura hace unos minutos, vamos a estar meditando en estos primeros versículos del capítulo 5. Y vamos a iniciar con una oración este mensaje. Vamos a pedir la dirección de Dios antes que cualquier otra cosa. Así que les invito a que tengamos esta actitud de oración. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por permitirnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente, de poder estar juntos, de poder compartir en comunión contigo y teniendo comunión unos con otros. Gracias porque nos has permitido cantarte, porque nos has permitido orar a ti. Gracias por las palabras de nuestro hermano que nos ha dirigido, porque nos ha animado. Gracias sobre todo porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo de estar aquí. Nos has dispuesto para apartar el tiempo para estar en este momento, en este lugar. Gracias porque todo eso es con un propósito. Gracias porque ahora nos disponemos a abrir tu palabra, a escudriñarla, a ser confrontados con ella también. Y queremos pedirte, bendito Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Que sea Él quien hable a nuestras vidas, que Él despeje nuestra mente y nuestro corazón, que Él nos ayude a entender tu palabra y que Él traiga esa semilla, ese mensaje a nuestros corazones. Señor, enséñanos tu palabra, tú. Padre, trae bendición al estudiar tu palabra. Que esta tu iglesia sea edificada en este tiempo que vamos a tener. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, repito, estamos ya ahora en el capítulo 5, primeros 7 versículos. Vamos a analizar el día de hoy con la ayuda de Dios. Y quiero que iniciemos, quiero mostrarles estos temas que son los puntos que vamos a tocar con la ayuda de Dios durante este día. En esta porción del pasaje de Pablo a los Efesios vamos a ver cuál es la petición que Pablo le hace a los cristianos, qué fue lo que Pablo les pidió, les aconsejó o incluso les dio orden de hacer a los Efesios, pero que eso también se aplica a nosotros. Esa enseñanza también viene para nosotros de parte de Dios. ¿Cuál es la petición de Pablo para los cristianos, para ti y para mí? En segundo lugar, vamos a ver el patrón que debemos imitar los cristianos de acuerdo a lo que nos relata este pasaje. En tercer lugar, vamos a estar viendo la perversión que debemos evitar, que también son advertencias y consejos de parte de Pablo para nosotros. Y por último, la advertencia, o penúltimo, perdón, la advertencia del castigo, de acuerdo a lo que viene relatando Pablo en este pasaje. Y por último vamos a tener unas últimas ideas para reflexionar a manera de conclusión, para meditar en nuestras vidas. Así que el primer punto que vamos a tocar es la petición de Pablo a los cristianos. Repito, no solamente a los de Éfeso en aquel tiempo, hace casi 2000 años, sino, repito, también a cada uno de nosotros, a todos los cristianos. Estas palabras son también para cada uno de nosotros. Y las encontramos aquí en los primeros 2 versículos, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo pide a los cristianos? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados
¿Y qué más? Y andad en amor. Eso es lo que Pablo pide a los cristianos. Y quiero iniciar analizando este pasaje, resaltando esta pequeña palabra. Una disculpa por eh, la mala ubicación del texto ahí en rojo, ahí, la incompatibilidad de los sistemas, pero bueno, quiero resaltar esta palabra que es la palabra pues. Quiero iniciar con eso. Dice el texto, sed pues imitadores de Dios. Pero quiero centrarme en este pues. Este pues en otras versiones es traducido como por lo tanto, dice la Nueva Traducción Viviente, o por tanto, Nueva Versión Internacional. Y esto hace una conexión con lo que Pablo viene diciendo en el resto de la carta, en los capítulos anteriores y específicamente en los versículos 17 al 32 que ya analizamos las semanas anteriores. Y lo que mencionaba nuestro hermano Beto en la mañana en el discipulado es que venimos viendo una continuidad del mensaje de Pablo a los Efesios. Pablo les viene diciendo de qué cosas tenemos que abstenernos, qué cosas tenemos que dejar de practicar en nuestras vidas para comenzar a tener una nueva vida en Cristo. Despojaos del viejo hombre, dice la palabra de Dios, y ahora revestíos del nuevo. De eso analizábamos, eso estudiábamos las semanas anteriores. Tener una nueva vestimenta, pero despojarnos de una anterior. Entonces viene con esta continuidad, esta idea de Pablo. Sed pues, así como viene diciendo, despojémonos de toda maledicencia, de toda palabra corrompida, vistiéndonos del nuevo hombre con nuevas características. Continuamos con esa idea. Y ahora Pablo dice, sed también, sed por lo tanto, imitadores de Dios como hijos amados. Y en sí, esa es la petición de Pablo. Entonces, repito, en estos versículos del capítulo anterior, específicamente el 4, nos dice palabras como estas que encontramos en el versículo 17, que ya no andéis como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. También Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que nos dice? Despojaos del viejo hombre. Versículo 25, desechando la mentira, ¿ahora qué tenemos que hacer? Hablad verdad. Dejar todas esas cosas pasadas, todas esas cosas relacionadas con nuestra vieja vida, con nuestra antigua manera de vivir, todo eso tiene que cambiar. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso ya no tiene que haber en nuestra conducta actual. Versículo 31, quítese de vosotros todas estas características negativas, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso tiene que desaparecer. Y entonces lo que Pablo nos dice, lo que él nos pide es sed imitadores de Dios como hijos amados. Y esta palabra sed la encontramos en un modo que lo hemos mencionado en otros pasajes de la Biblia. El modo en el que esta palabra se encuentra es en un modo imperativo. Por lo tanto, se refiere a que esto es una orden, no es un consejo, no es un si te parece bien, no es una opción que podamos en algún punto considerar, es algo que debe ser imperativo en nuestras vidas. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la ordenanza que Dios nos da a cada uno de nosotros, que le dio a los efesios a través de las palabras del apóstol Pablo. Sed imitadores de Dios. Esa es la orden para nosotros, imitadores de Dios como hijos amados. En el original griego encontramos esta palabra, mimetes, que en nuestras versiones se traduce como imitadores. Esta palabra mimetes es la palabra origen de donde surgen nuestras palabras en español mímica y mimo. De ahí la imagen que quise escoger para nuestra postal. Y quiero que piensen un poquito ahorita en precisamente un mimo. Y muchos mimos lo que pretenden hacer es usar ademanes, usar gesticulaciones para dar a entender una idea, ¿verdad?
Esa es una faceta que algunos mimos o que alguna mímica realiza, pero hay otra faceta de los mimos en donde estas personas que hacen esa mímica o que actúan como mimos, lo que hacen es imitar a otra persona. Hemos visto algunos videos ahí en YouTube, ¿no? Mientras scrolleamos ahí en las redes sociales, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Y encontramos de repente algún mimo que comienza a imitar a unas personas, lo hacen en son de broma, en son de burla, de broma más que nada, pero la idea o el propósito de ese mimo es caminar detrás de esa persona, ir haciendo sus gestos, ir caminando en la misma forma que esa persona va delante de él, y eso es lo que hace ese mimo. Entonces, esa es la idea de esta palabra en el original griego. Y precisamente el concepto que implicaba esa palabra, mimetés, lo vemos aquí en la pantalla, es aquella persona que copia y que reproduce características específicas de otra persona. Es decir, ese es un imitador, un mimetés, el que copia sus características y las reproduce en su propia vida. En ese contexto de idea, tomando esto en cuenta, es que Pablo nos dice que nosotros seamos imitadores de Dios, que nosotros seamos mimetés de Dios, que copiemos las características de Dios y las apliquemos a nuestra propia vida. Respecto a esta idea, a copiar esas características de Dios y aplicarlas a nuestra vida, John MacArthur dice lo siguiente, pone atención, dice: los cristianos tenemos la obligación de imitar las características de Dios. Repito, no es una opción, no es algo opcional, es una orden. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. El todo de la vida cristiana es la reproducción de la piedad tal como se ve en la persona de Cristo. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de la persona de Cristo? Podemos pensar en que Cristo es un hombre bueno, siempre lo mencionamos como el máximo ejemplo de las cosas buenas que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la palabra de Dios nos ordena hacer algo bueno, siempre ponemos de ejemplo a Cristo, porque Cristo cumplió esas características de manera perfecta. Entonces, en ese sentido también podemos tener la seguridad de que Cristo vivió una vida piadosa por completo. Cristo fue una persona piadosa en su totalidad y fue piadoso a la perfección. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que buscar que esa piedad que Cristo vivió en su vida humana, en su vida por completo, ahora pueda aplicarse a nuestras vidas, que esa vida de piedad se vea reflejada en nosotros. Eso es lo que dice John MacArthur, y es interesante meditar en eso, en que eso debe ser una realidad en la vida de los creyentes. Ahora, bueno, antes de pasar a esta otra frase, piensa, medita cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás siendo imitador de Dios? ¿Realmente te estás pareciendo a lo que la Biblia de Dios a lo que la palabra de Dios nos enseña, perdón? ¿Cuánto de la vida de Cristo realmente se está reflejando en tu vida? ¿Cuánto te estás pareciendo a Dios? ¿Cuánto le estás imitando? ¿O nos parecemos más a lo que este mundo con lo que este mundo nos agobia? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no nos conformemos a esta etapa en la cual estamos viviendo dentro de este mundo, no tomemos la forma del mundo, la forma del sistema de este mundo, sino que debemos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuánto estamos siendo transformados? ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Cristo? Y la ilustración que quiero ponerles a continuación es acerca de Alejandro Magno, el gran conquistador y emperador griego. Una de las características de Alejandro Magno al conquistar al imperio medo-persa y al mundo conocido en aquel tiempo era su valentía. A pesar de su juventud, él era un hombre valiente, era un guerrero y dirigía a sus ejércitos con esas características.
Es decir, sus ejércitos reflejaban esas características que Alejandro Magno tenía. Y él era un guerrero y un soldado valiente. Y en una ocasión, en las filas de su ejército, él se encontró a un soldado que era cobarde, que no tenía esas características que él reflejaba. Y curiosamente, ¿sabes cómo se llamaba ese soldado? Alejandro, también. Y entonces Alejandro Magno una vez se enteró de ese soldado Alejandro, que era un cobarde, y esa fue una idea que no le cabía en la cabeza a Alejandro Magno, y entonces lo mandó a llamar. ¿Y sabes qué le dijo? O dejas de ser un cobarde o dejas de llamarte Alejandro. Porque no cabía en su mente la idea de que no se pareciera a él, de que si estaba en las filas de su ejército no tuviera esas mismas características. Y eso es lo que debe pasar con nosotros los cristianos. Si nosotros nos decimos ser cristianos, las características de Dios, las características de Cristo, la naturaleza de Dios, tiene que ser implantada en nuestras vidas. Tenemos que parecernos a la imagen de Cristo, tenemos que ser transformados a Él. Y si no, tendríamos que dejar de llamarnos cristianos. Y ahora podemos pensar en que eso sería quizá una meta imposible de alcanzar, porque toda la perfección de Cristo no la podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra naturaleza humana, puesto que Él es perfecto, puesto que Él es completamente santo, completamente puro, puesto que Él era Dios, sí, Dios encarnado, pero finalmente Dios. Y es verdad que no todas esas características se van a aplicar por completo en la vida del cristiano, en tu vida y en mi vida, pero somos llamados a buscar, imitar esas características de Dios, esas características de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y sí es posible, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias fuerzas, únicamente con la ayuda de Dios. La única manera en que podemos convertirnos realmente en imitadores de Dios es que el Señor Jesús viva su vida perfecta a través de nosotros. Y nuevamente te invito a meditar. ¿La vida de Cristo se está viviendo a través de ti? ¿Tus actos, tu conducta, tu forma de vivir reflejan que Cristo está viviendo a través de ti? Que el Señor Jesús vive su vida perfecta a través de ti. Eso es evidente, eso es notable en tu vida. Romanos 5:5 nos dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos recibido el amor de Dios en nosotros por el Espíritu que nos fue dado, dice este texto. Por lo tanto, al haber recibido ese amor derramado sobre nosotros, esa también es una forma en la cual Dios nos capacita y nos ayuda para poder imitarle, para poder parecernos cada vez más a Él, para poder aplicar las características de Cristo en nuestra vida. Además de eso, además de que hemos recibido su amor derramado en nuestros corazones, la palabra de Dios también nos dice que somos sus hijos, ¿cierto? Sabemos, tenemos el concepto, la idea de que quienes nos decimos creyentes, quienes somos creyentes, quienes hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, no tengo el texto aquí, pero es Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos esa seguridad de que si creemos en Él, de que si creemos el mensaje que la palabra de Dios nos da, Él nos acepta como sus hijos. Y entonces, si somos sus hijos, por esa misma razón también debería ser natural, debería ser algo nada extraño, nada raro que nosotros seamos semejantes a Él, a nuestro Padre. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo.
debemos ser hechos conformes a la imagen. No debemos amoldarnos a la forma de este mundo, sino que debemos ser transformados para tomar la forma de Cristo. Nuevamente, las características de Cristo deben ser implantadas en nuestra vida y de esa manera nosotros podemos entonces convertirnos en imitadores de Dios, en imitadores de la naturaleza de Dios. Repito, somos hijos de Dios y por lo tanto debe ser natural que los hijos se parezcan a sus padres, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en el ámbito humano, en el ámbito físico, en la genética, hay mucho parecido entre padres e hijos, ¿verdad? Muchas veces es frustrante para nosotros, porque se parecen tanto a nosotros que hasta se parecen en nuestras malas características, en nuestros aspectos negativos, en que son igual de enojones que nosotros o igual de berrinchudos que nosotros, pero existe esa semejanza, ese parecido. Esta foto es de dos personas a la misma edad, pero una es la mamá y otra es la hija. Y es increíble el parecido, ¿verdad? Y quizá a muchos de nosotros nos haya tocado algo similar en nuestra propia vida o con alguien más, ¿verdad? Que vemos a una persona y cuando lo vemos, eres igualito a tu papá cuando tenía esa edad, ¿verdad? Y eso es en el aspecto físico, pero también sucede con nuestras actitudes. Cuando nuestros hijos van creciendo, quieren comportarse como nosotros, ¿cierto? Yo tengo quiero verlo de esta manera, yo tengo la bendición de que Elías pasa 22 de las 24 horas conmigo y él de verdad está muy apegado a mí y copia muchas cosas mías. Repito, incluso algunas malas, para mi vergüenza. Pero nuestros hijos hacen eso, siguen nuestro ejemplo, para bien o para mal. Pero ellos se parecen a nosotros y entonces nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que hacer eso. También tenemos que parecernos a nuestro Padre, ser semejantes a ellos y tenemos que copiar esas características de parte de Dios. Ahora, ¿qué de malo vamos a encontrar en Dios? Nada. Entonces, no hay nada malo que podamos copiar de Dios. Por el contrario, todo lo que podamos imitar, copiar de Dios y aplicarlo a nuestras vidas va a ser algo bueno. Entonces, esa es la idea, ese es el punto que Pablo les dirige a los efesios. Sed imitadores de Dios como hijos amados, pero al principio del segundo versículo les da otra ordenanza, porque este verbo andar también está en modo imperativo. ¿Qué más les dice Pablo a los efesios? ¿Qué más nos dice Dios a nosotros? Que debemos andar en amor. Andar en amor. Y ya de inicio quiero que vayas meditando en eso. Si tu vida refleja amor realmente, y no simplemente un amor humano, un amor terrenal o un amor en el concepto en el que el mundo, el ser humano puede comprenderlo, porque tristemente también en la actualidad ese concepto está muy distorsionado, está muy rebajado, muy diluido de lo que realmente es el amor en el concepto divino. Andad en amor. Dice también John MacArthur acerca de andar en amor. Esta capacidad, la de andar en amor, no es natural para el ser humano, sino que es algo sobrenatural. Por lo tanto, requiere una naturaleza nueva y el poder continuo del Espíritu Santo que fluye por medio de nosotros por la obediencia a la palabra de Dios. Repito, no es algo natural, no es algo que nazca de nosotros amar a alguien. Si podemos realmente amar a alguien, es porque Cristo está actuando en nosotros, es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros de poder obedecer su palabra, de poder llevar a cabo la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos andar en amor, ya que Dios es amor y que nosotros somos sus hijos amados, nosotros debemos andar también en amor. Esa debe ser nuestra característica. Y repito nuevamente, el estándar de Dios
es muy alto. Cristo, Dios, nos amó de manera perfecta, de manera intachable, de manera pura completamente, sin ninguna mancha por pequeña que pudiera parecer. Ese amor es perfecto y ese amor también, por ser perfecto, es inalcanzable para nosotros. Nosotros no podemos amar en la totalidad en la que Dios ama, en la que Cristo nos amó. Y repito, mucho menos cuando eso no es una característica natural del ser humano. Quizá no lo recuerdan, quizás sea lo más probable, pero hace un par de semanas también me tocó a mí exponer acerca de Efesios 3 y veíamos que es importante que Pablo pedía en una oración que nosotros fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Recordamos un poco acerca de esa enseñanza, acerca de este pasaje, Efesios 3, no tiene tanto tiempo, pero veíamos esto. Pablo pide a Dios que el cristiano sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, porque por nuestra propia capacidad no somos, valga la redundancia, capaces de expresar las características de Dios en nuestra vida. Y no podemos reflejar el amor de Cristo que Cristo mostró hacia nosotros, hacia los demás. No es posible para nosotros, sino que únicamente por la capacitación del Espíritu Santo en nosotros, por su fortalecimiento en nosotros, va a ser posible poder amar. Ahora, ese fortalecimiento que Pablo pedía para los efesios y también para nosotros era con un propósito ahí en Efesios 3:19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo para que esa plenitud de Dios se vea reflejada en nosotros. Y nuevamente solo quiero mencionarles esa ilustración que les di hace un par de semanas. Imaginemos la plenitud de Dios como un inmenso océano y nosotros no podemos, si nosotros fuéramos una cubeta, un balde, un tinaco incluso, toda esa agua obviamente no puede caber dentro de esa cubeta, ¿cierto? E incluso si nosotros llenáramos esa cubeta con el agua del océano, ¿qué tanto le estamos quitando al océano? Es insignificante. Entonces así es la plenitud de Dios, como ese océano, y nosotros somos como esa cubeta. Entonces no podemos absorber todo lo que Dios es, pero sí podemos nosotros, como una cubeta, estar llenos de toda esa agua de ese océano. En la máxima capacidad de nosotros podemos llenarnos de la plenitud de Dios que podemos obtener. Y repito, todo eso nuevamente es solo gracias a la capacitación, al empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una de las formas, antes de pasar a ese pasaje, una de las formas que más debe impactar el amor de Dios en el cristiano es el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? ¿Has meditado? Yo creo que sí te ha pasado por la mente. Yo creo que en muchas ocasiones ha venido a nuestra mente la idea de pensar, si Cristo no me hubiera salvado, si Dios no me hubiera rescatado, ¿dónde estaría hoy? En ese camino que yo llevaba, ¿a dónde habría llegado? ¿A dónde me habría conducido? ¿Qué ruta llevábamos antes de haber sido rescatados por Cristo? Entonces, cuando meditamos en esa salvación tan grande que hemos recibido de Cristo, podemos pensar en que Dios, en que Cristo nos perdonó pecados grandes, pecados fuertes, pecados que obviamente nos separaban de su presencia, que nos separaban de recibir su amor. Entonces, mientras más conscientes seamos de cuánto Cristo nos ha perdonado, vamos a ser más conscientes de cuán grande es su amor. Y esa también debe ser una característica en el cristiano. Nosotros también debemos ser conscientes que hemos sido perdonados de muchas cosas y eso nos debe llevar a perdonar también a otros.
la ofensa más grande que alguien puede hacer es hacia Dios. Y muchas veces nosotros como seres humanos pensamos en que no podemos perdonar a alguien porque nos sentimos demasiado ofendidos por lo que esa persona nos haya hecho. Y eso de ninguna manera es una muestra de amor. Por el contrario, eso es una muestra de egoísmo. Porque no estamos pensando en cuánto nosotros hemos sido perdonados, sino en cuánto nos han ofendido a nosotros o cuán ofendidos nosotros nos sentimos. Y muchas veces podemos llegar a sentirnos incluso más dignos que Dios, porque decimos, no, esa ofensa yo no se la puedo perdonar. O muchas veces quizá decimos, perdono, pero no olvido, ¿verdad? Muchas veces, sin duda, eso ha pasado por nuestra mente o incluso lo hemos dicho con nuestros labios. Pero ¿cuántos pecados Cristo te ha perdonado a ti? ¿Cuántas ofensas tú y yo le hemos hecho a Dios? Y de todas ellas, Dios nos ha perdonado. Así de grande es su amor. Y así de grande debe ser el amor que nosotros debemos reflejar a Él. Y vamos a pasar ahora sí a este relato. El pasaje se encuentra en Lucas 7, desde los versículos 36 al 47. Quizá en la tarde que llegues a tu casa y con más tiempo lo puedas leer con más calma. Pero muchos recordamos este pasaje: Simón el fariseo y la mujer pecadora. Simón, un fariseo que se creía muy digno, dice que le rogó a Jesús que entrara a comer a su casa. Entró, lo atendió y de repente llegó una mujer pecadora, dice así la Biblia. Y en cuanto vio a Jesús, entró, se postró a sus pies, lloró a sus pies, le enjugó los pies con sus lágrimas, le ungió con un perfume, le secaba los pies con su cabello. Y ¿se acuerdan qué fue lo que Simón decía? Decía en su mente, realmente solamente lo pensaba, no lo dijo audiblemente, pero el Señor Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Y entonces Jesús le dice esta parábola. Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo Jesús? Perdonó a ambos la deuda. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón? Pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor Jesús le respondió, rectamente has juzgado. Y nos brincamos al versículo 47, por lo cual te digo, refiriéndose ahora a esa mujer pecadora que enjugaba sus pies, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y esa expresión de amor de esa mujer a los pies de Jesús fue evidente porque, repito, se postró a sus pies, lloraba con sus lágrimas, lavaba sus pies, con el perfume ungía sus pies, los besaba y con sus cabellos secaba sus pies. Y en el relato Jesús le dice a Simón, le dice, tú me invitaste a tu casa, pero no me diste la bienvenida, no me diste un beso, no me ungiste, no me atendiste, en pocas palabras. Sí, estabas muy interesado en que pasara yo a comer, a compartir tiempo contigo, pero no tuviste atenciones para conmigo. Porque Simón el fariseo no se sentía tan pecador y por eso también juzgaba a la mujer pecadora a los pies de Jesús. Y muchas veces nosotros los cristianos llegamos a tener conductas o actitudes como la de Simón el fariseo. Creemos que somos dignos, creemos que somos buenos. Creemos que podemos dejar de perdonar a alguien. Y repito, eso es una muestra de falta de amor hacia los demás. Eso es una muestra de que el amor de Dios no lo estamos entendiendo bien en primer lugar y por lo tanto no lo podemos aplicar a nuestras vidas en favor de otros, en favor de lo que nos rodean. ¿Se cerró la aplicación? Bien, vamos a avanzar. Entonces, no tengamos esta actitud como la de Simón el fariseo.
comprendamos cuánto Dios nos ha perdonado, cuán grandes ofensas Dios nos perdonó, y nosotros tenemos que aplicarlo de esa manera. Ahora, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios, y tenemos que ser muy específicos también en esto, porque Dios tiene muchos atributos, ¿sí? Muchos atributos. Hemos escuchado de los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Entonces, a pesar de que Pablo nos dice que imitemos a Dios, nosotros no podemos imitar todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Nosotros no podemos imitar a Dios en ser omnipresentes, en ser omniscientes, y precisamente esos son los atributos incomunicables de Dios que nosotros no podemos imitar. Podemos imitar a Dios en algunos aspectos de lo que Él es, y a lo que somos llamados a imitar a Dios es en los atributos que sí se pueden aplicar a la vida humana. Y repito, como decía en un principio, Dios es perfecto, Dios es bueno, todo lo que Él hace es correcto, y nada puede ser, nada malo podemos nosotros copiar de Él. Precisamente todo lo que podamos copiar y aplicar a nuestras vidas va a ser algo bueno. ¿Qué atributos podemos copiar de Dios en nuestra vida? Dice Charles Spurgeon que podemos imitar a Dios en su justicia, en su santidad, en su verdad y fidelidad, en su misericordia, en su bondad. Eso sí podemos desarrollarlo en la vida humana, ¿verdad? ¿Podemos ser justos? Sí. ¿Podemos ser santos? Sí. ¿Podemos crecer en santidad? Todo esto con la ayuda de Dios. Repito, todo esto siendo capacitados por el Espíritu Santo. Podemos crecer en verdad y en fidelidad. Podemos ser más misericordiosos. Podemos ser más bondadosos, si es que ya lo somos. En esos aspectos, en esas áreas podemos y debemos imitar, ser imitadores de Dios. Entonces busquemos imitar a Dios en todas esas áreas que sí se pueden aplicar a la vida humana. Bien, pues vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el patrón que debemos imitar? Ya vimos que Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, y también debemos andar en amor, y entonces Él nos pone nuevamente un ejemplo. Nos pone, y el ejemplo es el ejemplo supremo. ¿Quién es el ejemplo al cual nosotros debemos imitar? ¿Quién es el patrón que nosotros debemos seguir? El máximo ejemplo de amor es el amor de Cristo, y precisamente cantábamos acerca de su grande amor en nuestras vidas, ¿verdad? Grande es el amor de Cristo. Su amor fue tan grande que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quiénes de nosotros seríamos capaces de entregar realmente nuestra propia vida por alguien más? Es muy difícil realmente llevarlo a la práctica. Muchas veces podemos decir, sí, yo pondría mi vida, y quizá lo diríamos por los nuestros, por mi esposa, por mis hijos, pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente enfrentarte a una situación en donde tengas que hacerlo. Pero poner tu vida por alguien más, por alguien desconocido, poner tu vida por alguien incluso no solo desconocido, sino alguien que te ha ofendido, realmente es difícil para el ser humano, para nosotros. Pero ese es el tamaño de amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Siendo nosotros ofensivos, cometiendo infinidad de ofensas hacia Él, Él nos perdonó a través del sacrificio de Jesucristo. Ese tipo de amor es la cúspide, es la parte más alta del amor ágape, del amor que solo Dios puede mostrar y al cual nosotros también somos ordenados a imitar. Ese es el patrón que nosotros debemos imitar.
¿Me pones la diapositiva 19, por favor? Repito, el amor desinteresado es la cúspide del amor ágape, del cual nosotros debemos imitar. Como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ese es el patrón que nosotros debemos imitar. Así se entregó Cristo por nosotros. Ese amor de Cristo piensa primero en la otra persona antes que en nosotros. Ese amor es un amor desinteresado, como lo relata Pablo también en 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Esas son las características del amor de Dios y al cual el cristiano es llamado a imitar, a pensar antes en el otro. Esto no lo tengo en mis notas, justo ayer lo estaba escuchando en la noche. Y en nuestro lenguaje español y la gran mayoría de nosotros, ¿cómo nos aprendimos los pronombres personales? Yo, tú, él. Y tristemente eso se ha aplicado también en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar. ¿En quién pensamos primero, generalmente? Primero yo, después tú y al final él. Tristemente eso se aplica a nuestras vidas. Y de alguna manera, tristemente lo aprendimos desde la primaria y repitiéndolo muchas veces. Pero hace un par de años en Estados Unidos comenzó una campaña acerca del amor correcto, del amor verdadero, del amor desinteresado, y tomando en cuenta esta manera en que nosotros durante nuestra infancia aprendimos esos pronombres, se inició esta campaña que se llama Yo soy el tercero, y esta campaña consiste en invertir precisamente ese orden de los primeros tres pronombres. Y entonces esa campaña consistía en decir primero quién, primero él, refiriéndose a Dios, después quién, después tú, es decir, nuestro prójimo, todos quienes nos rodean, y en tercer lugar quién, yo. Ese es el ejemplo de amor desinteresado. Primero debe estar Dios en nuestras vidas, después nuestro prójimo, todos los que nos rodean, y al último debo estar yo. Y precisamente en esa campaña que decía yo soy el tercero, hace un par de años un piloto aviador del ejército de los Estados Unidos andaba realizando acrobacias con un avión del ejército y durante esas acrobacias hubo fallas en el avión, comenzó a perder el control y el piloto tuvo la oportunidad de presionar el botón para eyectar su asiento, para salir expulsado del avión y salvar su vida. Pero la pérdida de control que tenía el avión en ese momento, y si él presionaba el botón en ese momento, como resultado el avión iba a caer en una zona residencial. Entonces, justo en esa fracción de segundo, este soldado pensó y decidió de inmediato y no presionó el botón de eyección, sino que él trató de mantener todavía un poco el avión, lo alejó de esa zona residencial y el avión se estrelló en un terreno baldío. No causó daño a nadie más, pero ese soldado murió. Y cuando levantaron los restos del avión, encontraron su billetera y ¿sabes qué había en su billetera? Una tarjeta que decía, yo soy tercero. Pensó primero en los demás, tenía esa actitud, esa forma de pensar, de reflejar el amor de Dios hacia los demás. ¿Cuánto pensamos tú y yo así? ¿Realmente pensamos primero en los demás, primero en Dios y al último en nosotros? ¿O aplicamos lo que hemos aprendido desde la primaria? Primero yo, después tú, después él al final. Muchas veces ni siquiera aplicamos esa forma de pensar, de primero yo, después tú y al final él. Muchas veces pensamos primero yo, después yo y al último yo. Y somos completamente egoístas. Y eso, repito, de ninguna manera refleja
el amor de Dios en nosotros. No refleja que nosotros estemos imitando su amor. En esta muestra de amor de Dios hacia nosotros, Dios no impone condiciones para que nosotros podamos recibir su amor, y por lo tanto a nosotros se nos manda a también dar un amor sin condiciones. Pero muchas veces nosotros sí establecemos condiciones, condicionamos nuestro amor hacia otra persona. Yo te amo mientras el sentimiento esté. Yo te amo mientras tú me correspondas. Yo te amo mientras algo más se cumpla. Y Cristo no fue así con nosotros. Cristo nos amó a pesar de todo lo que nosotros le ofendíamos, a pesar de todo lo malo que nosotros hacíamos en contra de Él. Andad en el amor de Dios. Esa es la ordenanza para el cristiano. ¿Me ayudan desde allá con las diapositivas? La siguiente, quienes reciben la naturaleza de Dios por medio de Jesucristo, también han recibido el mandato de amar como Dios ama. Cristo se entregó de una manera total. Su amor fue tan completo y tan perfecto que dice el pasaje, siguiente diapositiva, que su amor fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el patrón que nosotros debemos imitar, que nuestro amor sea un sacrificio en olor fragante hacia Dios. Refiriéndose a esta parte, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, así fue el sacrificio de Cristo para con nosotros. Siguiente diapositiva. En el libro de Levítico, en los primeros 5 capítulos, encontramos 5 ofrendas que Dios estableció para el pueblo de Israel. Las primeras 3 ofrendas que Dios había establecido, que las encontramos ahí están las citas, capítulo 1, del 1 al 17, se refería a la ofrenda quemada o el holocausto. Esta ofrenda representa la dedicación total de Cristo a Dios al entregar su vida misma para obedecer y agradar a su Padre. La segunda ofrenda que Dios había establecido para el pueblo de Israel, que la encontramos en Levítico 2, del 1 al 16, era la ofrenda del alimento, y esa ofrenda era una ilustración de la perfección de Dios. A los israelitas les recordaba esa ofrenda la perfección de Dios. Y la tercera ofrenda era la ofrenda de paz. Y esa ofrenda era una muestra de la manera en cómo Él hizo la paz entre Dios y los hombres. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, cumplió estas 3 ofrendas ahí en la cruz por completo. Su vida fue una vida completamente entregada, completamente dedicada a Dios. Su vida ilustraba la perfección de Dios, y su sacrificio mostraba la manera en que Él hizo la paz entre Dios y los hombres, y la paz completa. Ya no eran sacrificios continuos, fue un solo sacrificio y para siempre, dice Hebreos. Su vida fue tan perfecta que este cumplimiento de estas ofrendas establecidas en Levítico, ahí en la cruz, fueron un sacrificio agradable, un sacrificio aceptable a Dios, un olor fragante delante de Dios, el sacrificio de Cristo. Así de grande fue el amor de Dios por cada uno de nosotros. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese es el patrón que nosotros debemos imitar. Pero Pablo también nos sigue hablando acerca de cosas que debemos evitar, así como veíamos en capítulos anteriores y recientemente en versículos 17 al 32 del capítulo 4, cosas que debemos dejar de hacer para hacer cosas nuevas. También Pablo nuevamente nos exhorta, nos reprende a dejar de hacer estas cosas, las perversiones que debemos evitar. Y comienza diciendo ahí en el versículo 3,
fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Estas primeras tres pecados que aparecen ahí listados, que son la fornicación, la inmundicia, la avaricia, si nosotros buscamos el concepto actual, moderno, superficial, ahí en el diccionario vamos a encontrar algo relacionado a esto. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es la inmundicia? Toda impureza o suciedad, ya sea moral o ritual. ¿Y qué es la avaricia? Es el afán desmedido por poseer y adquirir riquezas. Eso ni siquiera debe nombrarse entre nosotros. Ahora, repito, este es el concepto actual, moderno, superficial del mundo acerca de estos pecados. Pero la idea que Pablo tenía en mente era algo mucho más profundo. No simplemente eran relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cuando Pablo escribe, cuando Pablo escribe fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros, él se refiere a esto, a todo tipo de depravación sexual, a todo tipo de desviación sexual. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad en el mundo. El mundo quiere vivir su sexualidad de una manera desenfrenada. Lo está haciendo, no solo quiere, lo está haciendo. Y nos quieren imponer el hecho de respetar o tolerar, lo veíamos en la mañana en el estudio del discipulado, que tenemos que tolerar cosas. Y no, toda depravación sexual es una ofensa a Dios. No solamente una simple relación fuera del matrimonio, todo tipo de depravación sexual es una ofensa a Dios. Y esas ofensas ni siquiera deben nombrarse entre los cristianos. ¿Qué quería decir Pablo con inmundicia? Cualquier tipo de podredumbre y todo lo relacionado con los cadáveres putrefactos. Esa era la idea, algo realmente que causaba asco, que causaba un malestar realmente en cualquier persona. Eso no debe ser normal entre los cristianos, ni siquiera se nombre entre vosotros. La avaricia, simplemente querer poseer cosas, no solo es eso, es una franca expresión de la voluntad del egoísmo. Y muchas veces nuestro egoísmo va muy profundo en nuestros corazones. Muchas veces vemos algo, vemos a alguien con algo que envidiamos, que queremos tenerlo nosotros y decimos, ay, tiene el nuevo iPhone, yo lo quiero, yo lo voy a tener. Pero muchas veces nuestro egoísmo va incluso más allá. Ay, tiene el iPhone 16. No, yo me voy a comprar el 17. Va más allá nuestro egoísmo. No solamente queremos estar a la par de los que tienen muchas cosas, sino queremos ir un paso adelante. Muchas veces nos pasa eso. Eso ni aún se nombre entre nosotros. Eso no es una muestra de amor. Eso no lo hizo Cristo con nosotros al morir en la cruz. Todo tipo de fornicación, de inmundicia, de avaricia ni siquiera debe nombrarse entre los cristianos. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña Pablo? Tampoco palabras deshonestas, tampoco necedades, tampoco truanerías. Y a simple vista también podemos pensar en conceptos muy vagos, muy ambiguos de esto que Pablo menciona. ¿Qué son palabras deshonestas? Pues quizás simplemente no decir una verdad completa, decir una verdad a medias nada más, omitir cierta parte o decir una mentirita blanca, una mentirita piadosa que no le hace daño a nadie. Necedades, simplemente hacer un berrinche, simplemente negarnos a algo porque no nos gusta, porque no nos conviene. Y truanerías, híjole, muchos quizá ni conocíamos ese concepto, ¿verdad? Pero la Nueva Biblia de las Américas nos da otra traducción que nos ayuda a entenderlo un poco mejor. Palabras deshonestas no solamente es eso, tiene que ver con todas las obscenidades. Necedades lo traduce de la misma manera, pero truanerías lo traduce como groserías. Todas estas cosas tampoco deben ni siquiera nombrarse entre nosotros. Eso no es conveniente para los hijos de Dios. No deben nombrarse entre nosotros.
¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que algunas de estas características las hemos vivido en nuestra vida cristiana? Somos pecadores, no somos perfectos, somos pecadores redimidos. Pero en ocasiones en que llegamos a pecar, llegamos a cometer algunos de estos pecados. Pasan por nuestra mente en ocasiones obscenidades. Llegamos a ser necios en algún punto, en algún aspecto, a veces sin ninguna razón realmente que lo amerite. Decimos groserías. Muchas veces lo decimos, porque todo el mundo lo hace. Y es que es una palabra ya normalizada, ya no es una grosería, ya se permite en nuestro lenguaje. No, todas esas cosas, todo ese tipo de lenguaje, todo ese tipo de conducta, dice Pablo, ni siquiera se nombra entre nosotros. Eso no conviene a santos. Eso no muestra que seamos imitadores de Dios. ¿Tú te imaginas a Dios diciendo una de esas palabras? Por supuesto que no. Y nosotros no debemos imitar a Dios, no imitar a este mundo y su sistema. Eso no conviene a los cristianos. ¿Qué es lo que sí conviene? Es lo que Pablo nos dice: acciones de gracias. ¿Cuán agradecidos somos? ¿Cuánto agradecemos a Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas? De la cultura americana principalmente tendemos a copiar muchas tradiciones, muchas costumbres, muchos anglicismos, muchas frases. Ahora ya muchos de nuestros comercios están escritos en inglés y todo porque tenemos que copiar la cultura, ¿verdad? Y muchas veces copiamos también cosas malas. Copiamos, o se copia más bien en nuestra cultura, el Halloween. Ahora ya creo que hasta cobra más fuerza que el Día de Muertos, que es una tradición más mexicana aparentemente, pero ahora está más de moda el Halloween que el Día de Muertos, y copiamos todas esas cosas negativas. Pero ¿por qué no copiamos algunas cosas positivas? Porque también no todo lo que los americanos hacen es negativo. Y justo esta semana, el día jueves, ¿alguien sabe qué se celebró? Día de Acción de Gracias. Y lo voy a decir en inglés: Thanksgiving Day. Día de Acción de Gracias es una buena cultura americana. Originalmente esta tradición, este Día de Acción de Gracias inició ahí por los 1600 más o menos, cuando las familias se reunían para dar gracias a Dios. Ese era el principio: dar gracias a Dios por las cosechas que habían tenido a lo largo del año. Habían tenido cosechas y en el jueves de noviembre se reunían, en el cuarto jueves de noviembre, para dar gracias a Dios por haberles bendecido. Actualmente lo siguen haciendo, se siguen reuniendo, muchos ya no se dedican tanto al campo, a la agricultura, pero siguen teniendo esta costumbre de tener acción de gracias. Y ahora agradecen, se reúnen como familia y agradecen por las bendiciones recibidas a lo largo del año. Casi para finalizar el año dan gracias a Dios. Y nosotros no hemos abrazado como tal esa tradición, esa costumbre que es buena, que es acordarnos de Dios y darle gracias porque Él es bueno con nosotros. ¿Lo es? Amén. Él es bueno con nosotros y debemos ser agradecidos. Ahora, no solamente seamos agradecidos con Dios en el cuarto jueves de noviembre de cada año. Seamos agradecidos con Dios de manera constante, de manera permanente, porque su amor, su sacrificio para con nosotros ha sido grande. Primera de Tesalonicenses nos dice: dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios en todo, aún en las cosas que a nosotros nos llegan a parecer malas o negativas. Todo es bendición de Dios. Y dice Romanos 8 que a los que aman a Dios, a pesar de que pensemos que hay cosas negativas, a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Así que por eso Pablo también dice:
dad gracias en todo, porque todo nos ayuda a bien. Esas son las perversiones que debemos evitar y algo que sí debemos imitar, la acción de gracias, algo que debe ser característico en nosotros. Porque Pablo también menciona una advertencia de castigo en los últimos versículos, penúltimos versículos, 5 y 6. Porque sabéis esto, Pablo no les estaba enseñando algo nuevo, era algo que quizá él mismo ya se los había enseñado en aquellos viajes misioneros, quizá cuando fundaron la iglesia de Éfeso, quizá mientras les pastoreó algunos años, es decir, no les estaba revelando algo nuevo, algo que ellos no sabían, les estaba recordando algo, porque sabéis esto. Y es importante que se nos estén repitiendo las cosas porque tendemos a olvidarlo, tendemos a no darles la importancia que merecen. Y eso también nos pasa a nosotros. Tenemos que estar constantemente meditando, recordando y siendo exhortados por la palabra de Dios. Muchas veces sabemos los conceptos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no le damos la importancia. Y es necesario que se nos sea recordado. ¿Qué es lo que debemos recordar o qué es lo que deben recordar aquí los efesios? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si se dan cuenta, estos tres tipos de personas están relacionados con los del versículo 3, que fornicación, inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre nosotros. Entonces Pablo hace una conexión. Todos los fornicarios, inmundos, avaros, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todos los que tienen esa conducta no van a heredar el reino de Dios, no van a obtener la salvación. Por lo tanto, nuestra conducta como cristianos no puede parecerse a la de ellos. Tiene que ser totalmente distinto, totalmente opuesto, en el sentido contrario. Porque ellos no van a heredar la salvación, nosotros sí la vamos a heredar. No porque la merezcamos, sino porque fue un don de Dios. Pero si hemos recibido ese regalo, ese don tan grande, tenemos que reflejar que hemos sido transformados. Si creemos y amamos la doctrina de la seguridad de la salvación, también es necesario que creamos y amemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Ya me estoy extendiendo, pero les ruego un poquito de paciencia. Sí, hemos recibido la salvación por gracia, sabemos que esa salvación es segura, que no la podemos perder porque Cristo es el autor de esa salvación y Cristo no pierde a ninguna de sus ovejas. Este tema es muy amplio, no quiero profundizar demasiado, pero el hecho de saber que nuestra salvación es segura, que no depende de nosotros, sino que depende de Dios y de Cristo, no nos da una licencia para pecar. No significa que porque ya recibimos la salvación, ahora podemos vivir como querramos. Al fin y al cabo que seremos salvos. No. La seguridad de la salvación siempre debe ir acompañada por la perseverancia de los santos. ¿Lo hemos escuchado? Si alguien no lo había escuchado antes, le invito a meditar, a investigar acerca de esto. Sí, somos salvos por gracia, tenemos la salvación segura, pero la evidencia de que hemos recibido esa salvación es precisamente que estamos perseverando en la santidad. ¿Quiénes son salvos? Los que perseveran, los santos que perseveran, los que perseveran en la santidad, no los que perseveran en la impiedad, en el pecado, en la mundanalidad. Ellos no van a heredar el reino de Dios, no van a tener salvación. Creen haber sido salvos, quizá lo proclamen, pero no lo han recibido realmente. No han recibido la salvación realmente. La transformación de tu vida y el cambio en tu conducta, el hecho de convertirte en un imitador de Dios es la mejor evidencia de que estás perseverando en Cristo y de que recibiste su salvación. Tu vida está siendo transformada, tu vida lo refleja, entonces puedes estar tranquilo, puedes pensar que sí has recibido la salvación y puedes pensar que estás siendo preservado por Cristo y que estás perseverando en Cristo, en su salvación.
nadie nos engañe. En muchas iglesias se predica precisamente eso, que puedes vivir tu vida como sea o que la santidad no es lo más importante, pero nadie debe engañarnos. Debemos estudiar la palabra de Dios y debemos saber qué es lo que realmente nos enseña. No seamos movidos por palabras huecas, por palabras vacías, por ideas confusas. Tenemos que analizar la Biblia y saber exactamente lo que ella nos enseña acerca de nuestra salvación. Y continúa diciendo Pablo, porque por estas cosas, las que mencionó al principio, en la parte de arriba, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo el que tiene ese estilo de vida, todos los que se comportan como si fueran un fornicario, un inmundo, un avaro, los que no están reflejando el amor de Cristo en ellos, todas esas cosas, repito, ofenden a Dios. Y las ofensas a Dios encienden su ira. Incluso cuando nosotros los cristianos llegamos a pecar, nuevamente estamos ofendiendo a Dios. Y de alguna manera, o no de alguna manera, con cada pecado que nosotros cometemos, encendemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero ¿sabes qué? Cristo es nuestro escudo. Cristo ha pagado ya ha aplacado esa ira de Dios, la aplacó allí en la cruz, al haber derramado toda su sangre en ese sacrificio perfecto, en esa ofrenda que fue un olor fragante, aplacó toda la ira de Dios. Por lo tanto, a pesar de que aún al pecar actualmente ofendemos a Dios y encendemos su ira, ya no recae sobre nosotros su ira. Recayó sobre Cristo en la cruz. Pero quienes no tienen ese escudo de Cristo, quienes no han acudido a Él, sobre ellos va a recaer la ira de Dios con toda su fuerza sobre esos hijos de desobediencia que no han querido obedecer al llamado de acudir a Él. Eso es lo que Pablo le escribe a los Efesios y nos enseña Dios a nosotros. Y quiero que vayamos a la conclusión. Quiero que finalicemos, repito, con un par de ideas. Y en primer lugar, quiero que meditemos en este último versículo, el 7. ¿Qué es lo que Pablo dice? No seamos, pues, partícipes con ellos, con los que van a sufrir la ira de Dios sobre ellos. No tengamos nada que ver con ellos, que nuestra conducta no se parezca en la de ellos. No vamos a sufrir la ira. Por el contrario, vamos a gozar de la salvación, de la presencia de Cristo. Por lo tanto, reflejemos que nos estamos preparando para eso, para disfrutar de la presencia de Dios. Y entonces quiero que medites en las siguientes preguntas. De acuerdo a todo lo que hemos mencionado, ¿tú eres imitador del mundo o imitador de Dios? ¿Qué es lo que refleja tu vida? ¿Te conformas más al mundo o te estás conformando más a Dios? ¿Tu conducta está siguiendo el patrón de Cristo? ¿Tienes a Cristo como tu ejemplo de vida? ¿El amor, tal y como Cristo lo expresó, es una característica en tu vida? ¿Tu amor podríamos llamar o podríamos decir que nosotros vivimos un amor en el que yo soy el tercero? ¿En el que pienso primero en Dios, después en mi prójimo y al último en mí? ¿O seguimos viviendo en egoísmo? Para quienes te rodean, quienes te observan, quienes te conocen realmente, porque nosotros quizá nos vemos una o dos veces a la semana, algunos un par de veces más, pero quienes realmente conviven contigo en intimidad, quienes te conocen más a profundidad, ¿para ellos es claro que imitas a Dios? ¿O podrían ellos decir que imitas al mundo? Piensa, medita en lo que Pablo le enseña a los Efesios, en lo que Dios nos exhorta a nosotros, y analiza tu vida. Y necesitamos, sin lugar a dudas, acudir a la presencia de Dios para seguir siendo transformados, porque repito, no somos perfectos, estamos en un proceso de transformación, pero depende de nosotros el buscar ser transformados, el buscar ser santificados. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo una vez más. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por
exponernos tu palabra, por tu consejo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Y gracias porque la hablas de manera clara a nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, nuestras intenciones. Tú conoces cuán débiles somos y cuánto necesitamos de ti. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos permitas seguir siendo transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, permite que estas palabras sean sembradas en nuestros corazones, que permanezcan en nuestras vidas, que podamos recordarlas continuamente, que tu Santo Espíritu nos las recuerde y que ellas nos transformen cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a imitarte a ti, a seguir tus pasos y no los de este mundo. Señor, ayúdanos a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo para poder decir que somos imitadores de Dios. Bendice a esta tu iglesia de Benecer y gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.